El hombre desde que está en el mundo está sometido a un imperativo al cual no puede sustraerse. Este es satisfacer sus instintos más básicos, sus instintos de supervivencia que podemos resumir en el hambre y el apetito sexual. El hambre porque evidentemente alimentarse permite seguir vivo y el apetito sexual porque es a través del sexo como la especie humana se perpetúa en el mundo, es decir, no desaparece. Y además es como nosotros, en cierta manera, nos buscamos la manera de que nuestro nombre no desaparezca, porque a través de nuestra descendencia, nuestro nombre sigue presente sobre la faz de la tierra, por decirlo así. El hombre para sobrevivir, para satisfacer estos instintos, debe procurarse de objetos que le permitan satisfacerlo. Y en esta búsqueda de estos objetos entra irremediablemente en tensión con los demás semejantes. ¿Por qué? Porque siempre estamos disputando con los demás aquellos objetos capaces de calmar nuestros apetitos. Y desde este punto de vista, no hay interés que esté por encima de ningún otro que no sea el propio interés de supervivencia. ¿Qué sucede? En algún momento de la historia, el hombre se da cuenta que también necesita de los demás para sobrevivir. Es decir, el hombre no puede con todo. Y hoy en día lo podemos ilustrar de una manera muy simple y muy fácil, ¿no? Es decir, yo necesito de alguien que fabrique la ropa que utilizo, necesito de alguien que se ocupe de producir los alimentos que luego voy y compro en el supermercado, o necesito de alguien que fabrique un coche para que yo lo pueda comprar y utilizarlo. Es decir, yo no podría eh, hacerme cargo de todas esas funciones para poder sobrevivir. Cuando el hombre se organiza en sociedad, lo que hace es, en cierta manera, posponer sus intereses egoístas, sus intereses individuales, en favor del interés del grupo. Pero esto lo hace por interés. ¿Qué sucede? Se dio cuenta que necesitaba de los otros y se organizó en sociedad. Se organizaron en grupos y, como he dicho, nace, vamos a decir así, un interés que es compartido por todos, que es el interés del grupo, el cual adquiere en cierta manera un estatus privilegiado por sobre el interés individual de cada uno de los integrantes de ese grupo, y es a este interés general al cual se somete cada individuo, que podríamos definirlo hoy como el bien común. El grupo en sí adquiere un estatus de persona, es una terceridad que viene a organizar y a administrar la vida de los individuos que forman parte de ese grupo. ¿Qué sucede? Nosotros seguimos interesados en satisfacer nuestros apetitos, tanto sea a nivel del hambre como a nivel sexual. Pero ya no podemos imponer nuestro deseo a los demás porque está por encima el interés común. Cuando hay una disputa entre dos o entre tres, pero bueno, vamos a decirlo así simplemente, cuando hay una disputa entre dos, esta tercera instancia, que es la representación del grupo, es la que viene a mediar. ¿Por qué? Porque es la única garantía de que el grupo no se disgregue. Porque de otra manera sería la imposición de la ley del más fuerte. Cada uno impondría su interés sobre el otro si tuviese esa posibilidad por ser el más fuerte, y a partir de ahí la vida en común sería difícil, sería casi imposible. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues, primero y principal, hay algo estructural a las relaciones entre los hombres que es la agresividad. Cuando hay tensión, y esta tensión está siempre presente, por un objeto que pueda satisfacer un deseo, que pueda satisfacer una necesidad, la agresividad está siempre presente y entonces decimos que en cualquier relación
sea afectiva o sea una relación medianamente estable entre dos personas, siempre hay un componente de agresividad. Esto lo podemos ilustrar en hechos que son cotidianos, ¿no? Es decir, el caso más, quizás, que nos sirva más de ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo es lo que sucede en el ámbito laboral. Es decir, ahí está en juego un puesto de trabajo, que es el medio que tenemos, como se dice habitualmente, de llevar dinero a casa, y en el lugar de trabajo, evidentemente, siempre están muy a flor de piel estas disputas y esta aparición de lo que es la agresividad propia entre las personas. Lo vemos también en ejemplos entre seres queridos, ¿no? Disputas entre hermanos, entre amigos. Entre los amigos siempre es muy habitual que aparezcan en forma de burlas, en forma de críticas, ciertas evaluaciones que se hace de la otra persona de carácter negativo, pero que bueno, que se lo dice de una manera así un poco velada, pero que denotan siempre que hay, entre las personas siempre hay disputa, envidias. La envidia no es otra cosa que ver cómo el otro puede disfrutar de un objeto que produce placer o satisfacción cuando nosotros no podemos hacerlo. Y también es muy propio de esto ver cómo cuando alguien se interesa por un objeto al cual nosotros no le habíamos prestado atención, desde ese momento ese objeto comienza a tener interés para nosotros. Ahora, ¿qué sucede? A nosotros también nos interesa formar parte del grupo y como tal nos sometemos a sus mandatos, a sus prohibiciones y nos portamos bien para hacernos querer. Queremos, nos gusta que nos quieran, que nos aprecien, que nos valoren, porque no hay nada peor que ser expulsado del grupo. De hecho, en sociedades antiguas habían castigos que eran terribles, como la famosa muerte civil, que era prohibirle a cualquier miembro de ese grupo dirigirle la palabra a una determinada persona. El tema de la prohibición es un tema interesante. ¿Por qué? Porque de esto ya se dieron cuenta también los antropólogos del siglo XVIII. No hay nada que sea necesario de prohibir si no es porque puede suceder. No haría falta prohibir matar, como está escrito en uno de los mandamientos de la tradición judeo-cristiana, si no fuese cierto que el hombre siempre está dispuesto a matar. Y cuando hablamos de tensión por los objetos que satisfacen nuestras necesidades, evidentemente sobran ejemplos en la historia de cómo el hombre ha matado por recursos que le permiten satisfacer esos instintos primarios, tanto a nivel individual como a nivel de grupo. Yo creo que hay dos eventos propios del género humano que comparten una lógica desde este punto de vista, y uno es la fiesta y el otro es la guerra. ¿Por qué? Porque son dos eventos donde se permiten licencias que en la vida cotidiana no. Tanto en la fiesta como en la guerra se permiten comportamientos exagerados que en la vida habitual no estaríamos dispuestos a aceptar. Se permite emborracharse, se permite consumir ciertas sustancias, se permite vestirse de cierta manera o desnudarse, y en la guerra precisamente de lo que se permite es matar. Creo que la consecuencia de todo esto es entender que en las relaciones humanas hay un componente básico de agresividad que es estructural a las mismas. Y esto es así. Y esto va en contra de ciertas teorías que pretenden que el hombre es un ser bueno por naturaleza. El hombre es como es un ser egoísta que está dispuesto a hacer lo que sea por satisfacer, por
sus deseos o sus necesidades, mejor dicho, de supervivencia, y que en algún momento entiende que tiene que someterse a un mandato grupal porque le resulta más ventajoso, no hay otra manera de decirlo. Y cuando hay disputas entre personas y a veces estas disputas llevan a una persona a la consulta de un psicólogo, está bien que le digamos, por ejemplo, cuando son conflictos de pareja, que se hable, porque la palabra puede vehiculizar todo este tipo de cosas. Y es cierto que cuando las palabras están ausentes o cuando las palabras no alcanzan, es cuando el ser humano se va a las manos y se trata de evitar esto. Pero no desde el punto de vista de domesticar a la persona o de hacerle entender que tiene que ser bueno o que la bondad es propia del género humano, sino desde el punto de vista de manejar este imposible o este irreductible que es que las relaciones humanas tienen un alto componente de agresividad, que estamos dispuestos a hacer lo que sea por sobrevivir en este mundo y que, bueno, estas contradicciones o esto que nos lleva a estar en contradicción permanente con las otras personas es aquello que debemos saber gestionar para poder sobrellevar una vida, vamos a decir, tranquila y sin mayor conflicto que el propio de relacionarse habitualmente con las personas que forman el grupo al cual pertenecemos.